Algunos de los lugares más fascinantes del planeta son aquellos que jamás podrás visitar. ¿Recuerdas la época en que el mundo parecía lleno de secretos ocultos? Bases militares secretas, lugares inaccesibles. La verdad es que algunos de esos destinos siguen envueltos en misterio hasta hoy. Prepárate para un viaje que atraviesa décadas de conspiración y peligro. Por razones que van desde secretos gubernamentales hasta peligros mortales, existen lugares dispersos por el mundo que siguen fuera de nuestro alcance. Y es precisamente esa prohibición lo que los hace aún más intrigantes. Imagina una isla habitada por serpientes venenosas donde cualquier paso en falso puede ser fatal. O una base militar ultrasecreta que alimenta teorías de conspiración durante décadas. Si crees que conoces todos los misterios del mundo, prepárate para ser desafiado. Vamos a descubrir los 20 lugares más prohibidos de visitar en el planeta. Número 20. Área 51, Estados Unidos. El Área 51 es una de las bases militares más secretas del mundo, ubicada en el desierto de Nevada, a unos 130 kilómetros de Las Vegas. Oficialmente, es una instalación de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos utilizada para el desarrollo de aeronaves experimentales y otras operaciones militares clasificadas. Para quienes crecieron en los años 50 y 60, el Área 51 siempre estuvo rodeada de teorías de conspiración. Fue una época en la que el miedo a lo desconocido, especialmente sobre la vida extraterrestre, estaba en el imaginario popular, con el incidente de Roswell dando inicio a una era de misterio y secreto. Sin embargo, el misterio que la rodea va mucho más allá de eso. Desde la década de 1950, el Área 51 ha sido objeto de teorías conspirativas, principalmente aquellas que afirman que el gobierno estadounidense está investigando y ocultando pruebas de vida extraterrestre. Los informes de ovnis y supuestos restos alienígenas, como el incidente de Roswell, alimentan estas especulaciones. Aunque la existencia de la base fue reconocida solo en 2013, su contenido exacto sigue siendo un secreto muy bien guardado. La seguridad es extrema, con patrullas y cámaras monitoreando constantemente el área. Si alguien se acerca sin autorización, las consecuencias pueden ser severas, lo que convierte al Área 51 en uno de los lugares más prohibidos del planeta. Pero si crees que el secreto del Área 51 es intrigante, el próximo lugar es aún más inaccesible y fue creado por la propia naturaleza. Número 19. Isla Surtsey, Islandia. Imagina un lugar donde incluso la huella de un ser humano puede destruir siglos de un ecosistema en formación. Es por eso que la isla de Surtsey permanece intacta, restringida a pocos científicos. La isla de Surtsey emergió del océano durante una erupción volcánica que duró desde 1963 hasta 1967, creando una nueva masa de tierra al sur de Islandia. Considerada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la isla es uno de los pocos lugares en el mundo donde los científicos pueden observar el proceso natural de colonización por plantas y animales sin intervención humana. La entrada a la isla está estrictamente limitada a un pequeño número de biólogos y geólogos que monitorean el desarrollo ecológico. Los investigadores ya han documentado la llegada de varias especies de aves, insectos y plantas. Incluso algo tan simple como la huella de un ser humano puede alterar este frágil ecosistema, por lo que el acceso a la isla está prohibido para el público en general. Surtsey sirve como un ejemplo único de cómo la vida coloniza nuevos ambientes sin ninguna influencia humana. Número 18. Bóveda global de semillas de Svalbard. Noruega, escondida en una montaña remota en el archipiélago de Svalbard, en el Ártico,
La bóveda global de semillas de Svalbard es una verdadera arca de Noé para la biodiversidad de la Tierra. Inaugurada en 2008, la bóveda tiene como objetivo proteger muestras de semillas de plantas de todo el mundo, garantizando su preservación en caso de crisis globales, como guerras, cambios climáticos o desastres naturales. Puede almacenar hasta 4,5 millones de diferentes variedades de semillas, siendo actualmente el banco de semillas más grande del planeta. Ubicada en una zona segura, la bóveda fue diseñada para resistir terremotos, erupciones volcánicas e incluso el aumento del nivel del mar. La temperatura dentro de la instalación se mantiene a 18 grados bajo cero para garantizar la viabilidad de las semillas durante cientos de años. El acceso está altamente restringido, solo permitido a científicos y especialistas que depositan y recuperan muestras. Para la mayoría de nosotros, la entrada está prohibida, pero esta bóveda podría ser la clave para el futuro de la agricultura global en tiempos de crisis. Esta bóveda puede ser la clave para el futuro de la humanidad, pero su contenido está cerrado para casi todos. ¿Y el próximo lugar de la lista? Una isla misteriosa que guarda secretos mucho más peligrosos. Número 17. Isla de North Brother, Estados Unidos. Caminar entre las ruinas de la isla de North Brother es como viajar en el tiempo. Las paredes de los edificios resuenan con las historias de pacientes que nunca regresaron, abandonados al aislamiento eterno. La isla de North Brother se encuentra en el East River, entre el Bronx y la isla de Rikers, en Nueva York, y tiene una historia inquietante. Fue utilizada como lugar de cuarentena para pacientes con enfermedades altamente contagiosas a finales del siglo XIX, incluida la famosa paciente Typhoid Mary, la primera persona en los Estados Unidos identificada como portadora asintomática de fiebre tifoidea. Posteriormente, la isla se convirtió en un hospital de rehabilitación para personas con adicciones antes de ser abandonada en la década de 1960. Actualmente, la isla está cerrada al público y es considerada una reserva natural. Sin intervención humana, la vegetación ha invadido las ruinas y la isla se ha convertido en un importante hábitat para aves migratorias y otras especies amenazadas. La visita está prohibida para preservar el frágil ecosistema y evitar posibles riesgos de contaminación por patógenos históricos. Aunque está a la vista de los rascacielos de Nueva York, North Brother sigue siendo un misterioso refugio de la naturaleza y la oscura historia de la ciudad. Número 16. Base Dulce, Estados Unidos. Escondida bajo las montañas de Nuevo México, cerca de la ciudad de Dulce, esta supuesta instalación subterránea ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración. Se cree que la Base Dulce es un laboratorio secreto donde el gobierno de los Estados Unidos realizaría experimentos biológicos y de alta tecnología, posiblemente involucrando seres extraterrestres. Los informes sugieren que es una instalación de 7 niveles, donde supuestamente existen proyectos conjuntos entre humanos y alienígenas. Las afirmaciones incluyen desde experimentos genéticos hasta el desarrollo de armas avanzadas. Estos rumores comenzaron a circular en la década de 1970, pero nunca fueron confirmados. El misterio que rodea a Dulce la convierte en un lugar de interés para los entusiastas de teorías conspirativas y ufología, pero también es un lugar donde el acceso es absolutamente imposible para el público. Independientemente de la veracidad de estas afirmaciones, la Base Dulce sigue siendo uno de los lugares más impenetrables y llenos de secretos en los Estados Unidos. ¿Crees que la Base Dulce oculta experimentos alienígenas o es solo una leyenda urbana? Deja tu opinión en los comentarios. Número 15.
La zona de exclusión de Montserrat. Montserrat es una pequeña isla situada en las islas de Sotavento, al noreste del Caribe, con aproximadamente 16 kilómetros de longitud y 11 kilómetros de ancho. Cristóbal Colón la nombró en su segundo viaje y fue colonizada por primera vez por irlandeses que, en 1632, llegaron desde San Cristóbal. Conocida como la Isla Esmeralda del Caribe, Montserrat tiene una historia turbulenta. Inicialmente controlada por los franceses, pasó al dominio británico en 1667 por el Tratado de Breda, convirtiéndose en una colonia británica. Después de breves recuperaciones por parte de los franceses, Montserrat se estabilizó bajo el gobierno británico. Sin embargo, en 1995, un desastre natural cambió completamente el destino de la isla. El volcán Soufriere Hills, inactivo hasta entonces, entró en erupción, obligando a 2/3 de la población a abandonar el lugar, con muchos mudándose al Reino Unido. Desde entonces, el volcán ha permanecido activo, destruyendo especialmente la capital, Plymouth, que hoy está en ruinas. Se estableció una extensa zona de exclusión en el sur de la isla y es ilegal ingresar sin permiso. Además del peligro de nuevas erupciones, el terreno y las construcciones comprometidas también representan grandes riesgos. A pesar de ello, se están realizando esfuerzos de reconstrucción en el norte de la isla, lejos de las áreas afectadas. Número 14. Chichén Itzá. Chichén Itzá es una de las ciudades precolombinas más renombradas, ubicada en el estado de Yucatán, México. Se cree que fue construida por la civilización maya entre los siglos 8 y 12, y el sitio ofrece una enorme riqueza de conocimiento arqueológico sobre la vida y creencias de los mayas. Es una de las atracciones más visitadas de México, recibiendo hasta 2,5 millones de turistas anualmente. Aunque es posible explorar gran parte del sitio, el acceso a la estructura central está ahora restringido. La famosa El Castillo o Templo de Kukulcán, una pirámide escalonada de 30 metros de altura, es el principal atractivo de Chichén Itzá. Su construcción fue tan precisa que, durante ciertos momentos del año, las sombras crean la ilusión de una serpiente deslizándose por los escalones. Además, el diseño permite que el sonido de las palmas ecoe como el canto de un quetzal. En el pasado, los visitantes podían subir los 91 escalones hasta la cima de la pirámide, desde donde se tenía una vista espectacular. Sin embargo, debido al descubrimiento de un gran sumidero bajo la pirámide y la trágica caída de un turista en 2006, se prohibió la escalada, al igual que en otros monumentos del sitio. Número 13. Uluru. También conocido como Ayers Rock, es una impresionante formación de arenisca ubicada en el territorio del norte de Australia, a unos 320 kilómetros de Alice Springs. Con 348 metros de altura en relación con el terreno circundante y una elevación máxima de 863 metros sobre el nivel del mar, Uluru es una de las características naturales más icónicas del país. Se estima que esta roca se formó hace unos 300 millones de años. Debido a la compactación de su sedimento, Uluru ha resistido la erosión que destruyó otras formaciones rocosas en la región. Esta maravilla natural ha atraído a los seres humanos durante más de 10,000 años. Y sus alrededores están llenos de pozos de agua y cuevas decoradas con antiguas pinturas rupestres. En reconocimiento a su importancia cultural y natural, Uluru fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Sin embargo, el sitio es considerado sagrado por el pueblo Anangú, que se opone a la escalada de la roca.
Después de décadas de controversia y degradación ambiental, Uluru fue cerrado a los turistas a finales de 2019, permitiendo el acceso solo con permiso especial. Estos son solo algunos de los muchos lugares en el mundo que, a pesar de su belleza y misterio, no pueden ser visitados sin restricciones. Ya sea por cuestiones de seguridad o por respeto a las culturas locales, estos destinos continúan despertando nuestra curiosidad. Número 12. Puerta de Plutón, Turquía. Existen muchos lugares en todo el mundo que, según las leyendas, sirven como portales hacia el inframundo, y uno de los más fascinantes se encuentra en la antigua ciudad de Hierápolis, en Turquía. Conocido como la Puerta de Plutón, este monumento fue dedicado al dios del inframundo en la mitología griega, Plutón, y está directamente asociado con la vida y la muerte. Construido hace aproximadamente 2000 años, se cree que este lugar albergaba una cueva que, según la creencia, llevaba al inframundo. Tras una serie de terremotos en el siglo VI, el templo fue destruido y el lugar cayó en el olvido. Durante mucho tiempo, los arqueólogos buscaron los vestigios de este lugar mítico hasta que fue redescubierto en 1963. Lo que hace que la Puerta de Plutón sea tan peligrosa no es solo su historia, sino también los gases tóxicos que emergen de una fisura subterránea. Estos gases son tan letales que pueden matar a cualquier ser vivo que se acerque en pocos minutos. Los antiguos sacerdotes griegos solían realizar rituales en el lugar, vendiendo pequeños animales para que los visitantes pudieran ver los efectos de los gases. Sin embargo, muchas personas también perdieron la vida allí. Hoy en día, nadie puede acercarse a la puerta, y los científicos que estudian el sitio deben usar equipos especiales de respiración. Por estas razones, este sitio histórico sigue siendo inaccesible para el público general. ¿Has oído hablar de alguno de estos lugares prohibidos? Comenta abajo y dinos cuál te ha despertado más curiosidad. Número 11. Isla Heard. La isla Heard, ubicada en el Océano Índico, forma parte de un remoto archipiélago subantártico situado entre Australia y Sudáfrica, a unos 2.600 kilómetros de la Antártida. Este aislamiento extremo ha permitido que la isla permanezca prácticamente intacta por la presencia humana y la introducción de especies invasoras. El paisaje está dominado por nieve y glaciares, con el volcán activo Big Ben, de 2.745 metros de altura, en el centro de la isla. El entorno inhóspito y preservado convierte a la isla Heard en un lugar donde las fuerzas naturales están en plena actividad y su diversa fauna encuentra refugio en las frías aguas circundantes. La isla pertenece a Australia y está protegida como reserva marina. Debido a su ecosistema único, el acceso a la isla está estrictamente controlado, requiriendo autorización especial. Además, llegar a la isla Heard es un desafío por sí solo, ya que el viaje dura unas 2 semanas desde Australia, atravesando uno de los mares más hostiles del mundo. Como resultado, la isla es visitada solo por expediciones científicas, en promedio una vez cada 3 años. Desafortunadamente, la isla Heard es altamente vulnerable al cambio climático, y los efectos son evidentes. En los últimos 50 años, los glaciares han retrocedido significativamente, pero por otro lado, el derretimiento ha abierto nuevos hábitats, incluidos lagos y áreas fértiles que ahora albergan varias formas de vida. Número 10. Gran Santuario de Ise, Japón. El sintoísmo, religión tradicional de Japón, venera a dioses y espíritus conocidos como kami, y los santuarios sintoístas son construidos para albergar a estas entidades sagradas. Uno de los santuarios más importantes y reverenciados de Japón es el Gran Santuario de Ise, ubicado en la isla de Honshu. Este complejo está dedicado a la diosa del sol, Amaterasu.
considerada la antepasada de la familia imperial japonesa, y se cree que el santuario es su residencia terrenal. El santuario interior, llamado Naiku, es una estructura notable hecha de madera de ciprés, ensamblada sin el uso de clavos, y alberga el espejo sagrado de Japón, uno de los 3 tesoros imperiales. El gran santuario de Ise tiene aproximadamente 2400 años de historia y es reconstruido periódicamente en un ciclo de 20 años como parte de una tradición milenaria. Sin embargo, la mayoría de las personas nunca tendrá la oportunidad de ver de cerca el interior del santuario. El acceso está restringido a la familia imperial y a un grupo selecto de personas. El lugar está tan intrínsecamente vinculado a la familia real que el cargo de sumo sacerdote o sacerdotisa debe ser ocupado por un miembro de la familia imperial. Actualmente, la sumo sacerdotisa es Sayako Kuroda, hija del emperador emérito Akihito. A menos que formes parte de la familia imperial, la entrada al santuario está prohibida, lo que deja en misterio lo que se guarda dentro de este lugar sagrado. Número 9. Fuerte de Bangar, India, ubicado en el estado de Rajasthan. El fuerte de Bangar, a unos 235 kilómetros de Delhi, fue construido en 1573 por Bhagwant Das para que su hijo viviera en lujo. Además de servir como residencia, el fuerte también actuaba como un puesto avanzado para proteger las tierras de la familia contra invasores. Aunque muchas partes están en ruinas hoy en día, el fuerte aún conserva su grandiosidad, con templos, mercados y palacios, además de áreas donde residía la población común. Durante el día, el lugar es una atracción turística popular. Sin embargo, después del atardecer, ingresar al fuerte se vuelve ilegal, debido a las historias sobrenaturales asociadas con él. En el apogeo de su ocupación, tiempos de guerra y dificultades marcaron la vida en el fuerte, y fue en esa época cuando comenzaron a surgir leyendas sobre espíritus malignos. Se dice que el fuerte fue construido en tierras sagradas de un gurú local, quien decretó que ninguna construcción debía hacer sombra sobre su residencia. Cuando esta regla fue quebrantada, el gurú lanzó una maldición que llevaría a la destrucción de todos. Otra leyenda cuenta la historia de un hechicero que, al intentar engañar a una princesa, fue aplastado en el mercado del fuerte. Se dice que su alma todavía deambula por las calles, vestida con atuendos oscuros y practicando hechizos. El miedo a sus maldiciones es tan grande que nadie se atreve a entrar en el lugar por la noche. Número 8. Isla Morgan, Estados Unidos. Situada frente a la costa de Carolina del Sur, la isla Morgan, con 1.780 hectáreas, ha estado cerrada al público desde 1979. Debido a su ubicación aislada, nunca ha sido habitada permanentemente por humanos. Sin embargo, ese año, una colonia de monos rhesus fue trasladada a la isla como parte de una investigación científica. La principal razón de este traslado fue evitar la propagación del virus del herpes B, altamente infeccioso entre los monos. Hoy en día, más de 3.500 monos viven libremente en la isla, que es gestionada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. El riesgo de transmisión de enfermedades es tan alto que la alimentación de los monos se realiza mediante un sistema automatizado, sin contacto humano. Solo investigadores autorizados pueden visitar la isla y, tras sus visitas, son sometidos a estrictos protocolos de cuarentena para evitar cualquier riesgo de contaminación. La isla Morgan, también conocida como Isla de los Monos, sigue siendo un lugar prohibido para el público debido a los peligros que representa. Número 7. Isla de Queimada Grande, Brasil. Imagina estar rodeado por miles de serpientes venenosas, donde cada paso en falso puede ser el último.
Esta es la realidad mortal de la isla de Queimada Grande. Si temes a las serpientes, la isla de Queimada Grande, en Brasil, es el último lugar que querrías visitar. Ubicada a unos 32 kilómetros al sur de la costa de São Paulo, esta isla de 43 hectáreas alberga una de las serpientes más venenosas del mundo, la jararaca ilhoa, Bothrops insularis. El gobierno brasileño ha prohibido el acceso a la isla debido al alto riesgo que representan estas serpientes. Aún así, hay quienes se atreven a pisar sus costas. La isla es el único hábitat conocido de la jararaca ilhoa, con una población estimada de hasta 4.000 serpientes. Estas pueden alcanzar hasta 1 metro con 17 centímetros de largo y poseen un veneno extremadamente potente. Las serpientes se han convertido en los depredadores dominantes en la isla, tanto que incluso la Marina brasileña evita el lugar, visitándolo solo para el mantenimiento de un faro automatizado. No se sabe con certeza cómo las serpientes llegaron a la isla, pero se cree que quedaron aisladas cuando el nivel del mar subió hace unos 11.000 años. Sin depredadores naturales y alimentándose principalmente de aves, las serpientes desarrollaron un veneno hasta 5 veces más potente que el de sus parientes en el continente. Este veneno debe ser lo suficientemente fuerte como para matar a las aves casi instantáneamente antes de que puedan volar lejos. Para los humanos, una mordedura puede ser fatal, provocando necrosis rápida de los tejidos y una alta probabilidad de muerte sin tratamiento inmediato. Número 6. Isla Niihau, Hawái es famoso por sus playas paradisíacas y recibe cerca de 10 millones de turistas al año. Pero una de sus islas más grandes, Niihau, permanece fuera del alcance de la mayoría de las personas. Ubicada a unos 28 kilómetros al suroeste de Kauai, Niihau abarca 180 kilómetros cuadrados y alberga una rica fauna, con especies raramente vistas en otros lugares. En cuanto a los humanos, pocos viven en la isla. En 1864, Elizabeth Sinclair compró Niihau al reino de Hawái, y desde entonces la propiedad ha pasado de generación en generación en la familia Robinson. El acceso es altamente restringido, permitido solo a miembros de la familia Robinson, sus parientes, militares de los Estados Unidos, funcionarios del gobierno hawaiano y algunos invitados selectos. Para los turistas, las opciones se limitan a recorridos en helicóptero o expediciones de caza, que no incluyen contacto directo con los residentes de la isla. No hay alojamiento disponible, lo que hace casi imposible que cualquier visitante pase la noche. La vida en Niihau sigue siendo un misterio para la mayoría, protegida por las tradiciones y el aislamiento. Número 5. Mezgorie, Rusia. Mezgorie, una ciudad misteriosa en los montes Urales, en la República de Bashkortostán, Rusia, es un ejemplo raro de una ciudad completamente cerrada al público. Se estima que tiene unos 16.000 habitantes, pero la ciudad está aislada del mundo exterior, con acceso restringido y controlado por el gobierno ruso. Fundada oficialmente en 1995, Mezgorie está envuelta en secretos militares. Los rumores sugieren que la ciudad alberga proyectos militares ultrasecretos, como el almacenamiento de armas nucleares y el desarrollo de sistemas de defensa, como el temido Proyecto Dead Hand, que sería capaz de lanzar un ataque nuclear automáticamente en caso de un ataque a Rusia. Incluso se especula sobre la existencia de experimentos con tecnología extraterrestre y armas de destrucción masiva. La verdad sobre Mezgorie está altamente protegida y cualquier intento de acercarse sin autorización resulta en una respuesta inmediata de las Fuerzas Armadas, convirtiendo el lugar en uno de los más inaccesibles del mundo. Número 4. Isla Diego García. La isla
Diego García, situada en el archipiélago de Chagos, en el Océano Índico, es objeto de gran controversia. La isla, ubicada a 1.800 kilómetros al sur de la India, pasó a dominio británico tras las guerras napoleónicas. Hasta la década de 1960, la isla tenía una población de alrededor de 924 habitantes, compuesta principalmente por agricultores. Sin embargo, entre 1968 y 1973, el gobierno británico deportó a todos los residentes para abrir camino a una base militar conjunta entre Estados Unidos y el Reino Unido. La base naval, que sigue en operación, es crucial para las estrategias militares de los Estados Unidos en la región. En 2019, el Tribunal Internacional de Justicia declaró ilegal la expulsión de los residentes y recomendó que ellos y sus descendientes fueran autorizados a regresar. Sin embargo, tanto el Reino Unido como los Estados Unidos han ignorado esta decisión, manteniendo la isla cerrada a cualquier persona sin autorización militar. La disputa sobre Diego García sigue siendo un tema de derechos humanos y geopolítica, pero por ahora la isla sigue siendo un lugar prohibido para el público. Número 3. Isla de Poveglia, Italia, ubicada en la laguna de Venecia. La isla de Poveglia, aunque abandonada, tiene un pasado oscuro que la ha hecho famosa. Originalmente habitada, sus residentes huyeron en 1379 durante una guerra, dejando la isla desierta por casi 400 años. En 1776, las autoridades venecianas la transformaron en una estación de cuarentena debido al aumento de brotes de enfermedades, como la peste, que devastaban Europa. Poveglia se convirtió en el destino de cualquier persona que mostrara signos de infección, lo que resultó en miles de muertes. En 1922, la isla fue convertida en un asilo psiquiátrico, donde los relatos de maltratos agravaron su oscura reputación. Tras su abandono en 1968, Poveglia ha sido conocida como uno de los lugares más embrujados del mundo, con historias de apariciones y sonidos misteriosos. Aunque muchos se interesan en el lugar debido a su historia paranormal, el mayor peligro actual reside en el suelo, que podría albergar enfermedades antiguas. Como resultado, la isla está cerrada al público y se aplican severas sanciones para quienes intenten poner un pie en sus tierras. Número 2. Cuevas de Lascaux, Francia. Las cuevas de Lascaux, ubicadas en Montignac, Francia, albergan algunas de las pinturas rupestres más antiguas e impresionantes conocidas. Descubiertas en 1940 por un grupo de niños, estas pinturas datan de entre 17.000 y 15.000 años atrás y representan animales como caballos, ciervos y bisontes. Los estudiosos creen que las imágenes tenían un significado ritual o espiritual, lo que sugiere una sociedad prehistórica más avanzada de lo que se pensaba. La cueva fue inicialmente abierta al público, pero la humedad y la exposición al aire comenzaron a dañar las pinturas. En 1963, el sitio fue cerrado para proteger el arte. Una réplica exacta, llamada Lascaux II, fue construida cerca para que los turistas pudieran apreciar las obras sin dañar las originales. Gracias a esta protección, las pinturas originales permanecen aisladas, garantizando su conservación. Número 1. Isla Sentinel del Norte. La isla Sentinel del Norte, ubicada en la bahía de Bengala, está habitada por la tribu sentinelense, que ha vivido en aislamiento durante aproximadamente 60.000 años. La isla, intacta por la tecnología moderna, está cubierta de una densa selva y rodeada por arrecifes. Los sentinelenses son notoriamente hostiles a los visitantes, como se ha demostrado en varios intentos fallidos de contacto.
Después del tsunami de 2004, fueron vistos disparando flechas contra helicópteros de rescate, mostrando su firme rechazo a cualquier ayuda externa. Se estima que la población de la tribu oscila entre 150 y 500 personas. Cualquier intento de acercarse es recibido con violencia, como en el caso de 2 pescadores que fueron asesinados por la tribu en 2006. Debido a su vulnerabilidad a enfermedades externas y a su clara negativa al contacto, el gobierno indio ha prohibido la aproximación a menos de 13 kilómetros de la isla. Investigaciones antropológicas e imágenes aéreas son las únicas formas seguras de estudiar esta sociedad misteriosa, que sigue siendo una de las más aisladas del mundo. Así concluimos nuestro viaje por los lugares más prohibidos del planeta, secretos, misterios y peligros más allá de nuestra imaginación. ¿Será que algún día se revelarán? Solo el tiempo lo dirá.